esta es Iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su infinito amor, por su infinita bondad, por su gran misericordia que son nuevas y continuas cada día. Y le damos a usted la bienvenida porque nos ha acompañado en el día de hoy, pero pues más le damos gracias a Dios por su presencia, por su grande amor y por su fidelidad, porque aún nos mantiene firmes en su palabra. Amén. Entonces, hemos estado hablando últimamente, hemos estado viendo de la transformación, ¿no? Que tenemos que ser transformados, que debemos de ser cambiados. Pero todo se basa en una sola cosa, ¿no? Que nosotros tenemos que transformar, renovar nuestro entendimiento, o sea, renovar nuestra mente. Y si no renovamos nuestra mente, entonces no vamos a entender absolutamente nada de lo que Dios nos quiere hablar. Porque si tú no renovas tu entendimiento con la palabra de Dios, y si tú no nutres tu mente con la palabra de Dios, entonces no vas a entender, ¿sí?, lo que quiere Dios para tu vida. Simplemente porque no estás renovado, porque no has sido transformado, porque no has sido cambiado. Entonces, ve ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tú léelo ahí en tu Biblia. No sé qué versión traigas, pero si lo oyes diferente es porque yo traigo la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean, óigalo bien, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Y luego dice, en Reina Valera 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, necesitamos totalmente ser transformados por medio de nuestra renovación de nuestro entendimiento. Si no entendemos ese concepto, entonces no vamos a poder ser ni transformados ni cambiados, simplemente porque no entendemos el concepto de ser transformados y de ser renovados en nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto significa que no debemos de ser, ¿sí?, asimilados o absorbidos por el mundo, ¿sí?, hasta tal punto que nosotros, o sea, nosotros, ¿no?, los que hemos sido separados, los que hemos sido apartados del mundo como creyentes, como cristianos, y apartados para Dios, volvamos a tener la misma imagen de este siglo, o sea, la misma imagen de este mundo. Y a veces no nos importa la transformación que el Señor por medio del Espíritu efectúa en nosotros, con la esencia de Dios, para conformarnos a la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No podemos a veces entender, vaya ahí a 2 Corintios. ¿Sí? No podemos entender lo que es la buena voluntad perfecta, ¿sí? Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, ¿sí? O sea, que tu mente debe de ser transformada
y debe estar puesta y conectada al Espíritu del Señor para que tú puedas empezar a ser transformado y para que empieces a renovar tu entendimiento. ¿Para qué dice la palabra del Señor? Para hacer, ¿sí? ¿Qué dice? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para Dios, ¿sí? Entonces, lo cual el Espíritu lleva a cabo moviéndose y obrando en nosotros por medio de la vida divina y de la naturaleza divina cuando tú ya has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que empiece a obrar en tu vida. Por eso es la importancia de que si realmente tú, te decía yo la semana pasada, si realmente tú has sido y quieres ser transformado, necesitas realmente haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de todo corazón. No nada más de boca, no nada más porque te dijeron, pasa, ahorita te están invitando a que pases. No, es porque tu corazón así lo ha querido. Es de todo corazón, de todo tu alma y de todo tu cuerpo, es el amor a Dios, ¿sí? Entonces empieza todo, ¿no? Cuando tú empiezas a entender el amor de Dios, entonces empiezas a renovar tu mente, empiezas a entender el amor de Dios que tiene para contigo, el entender de quién es tu creador, del que Él te escogió para que tú seas parte de su dignidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, la expresión de este siglo, ¿sí?, nos dice la parte actual y práctica del mundo, ¿sí? Y te voy a decir, ve ahí a Gálatas. Ve ahí a Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? O sea, que tenemos que totalmente separarnos del mundo. Tu transformación empieza de esta manera. Cuando tú te empiezas a apartar de las cosas del mundo, empieza tu transformación. ¿Para qué? Para que tú empieces a ver la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, que es vivir en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, la parte por la cual tenemos contacto y en la cual vivimos, mientras que el mundo y el sistema maligno de Satanás. O sea, tú debes de entender esto. Ve ahí a Efesios, ahí en el siguiente libro, Efesios 2:2. Debes de entenderlo, mi amado, que en las cuales anduviste en otro tiempo, o sea, en aquellas cosas, vamos a ver lo del 1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, cuando todavía no conocías a Jesucristo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que el apartarse completamente, ¿sí?, cuando empiezas a ser renovado y ser transformado, es totalmente apartarte del mundo. Es apartarte de todos los, dice, de todo, en el primero de Efesios, el capítulo 2:1 dice, de vuestros delitos y pecados, ¿sí? Delitos y pecados.
Entonces tú tienes que alejarte completamente del mundo. Tienes que alejarte completamente de las cosas del mundo para empezar a ser transformado y cambiado por el Espíritu que ya mora en ti, que es el de Jesucristo. ¿Sí? Tú debes de seguir, por eso yo te decía, ¿sí? Tenemos que no nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Cristo, dice la palabra del Señor, arrepíntete y conviértete a Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si no empezamos a renovar nuestro entendimiento, si no empezamos a entender que tenemos que alejarnos de las cosas del mundo para hacer la voluntad del Señor, la buena voluntad perfecta, ¿sí? Que es en Cristo Jesús, entonces no estamos en el lugar correcto, no estamos en el camino correcto, ¿sí? Porque tenemos que ser agradables a Dios, porque están los hijos de desobediencia, ¿sí? Debes de apartarte de todo eso para empezar a entender que tú debes de ser un hijo de obediencia o no un hijo desobediente, no uno que sigue al príncipe de este mundo que es Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Entonces necesitamos entender, mis amados, que se compone de todas las personas, asuntos y cosas que están fuera de Dios, incluyendo las cosas religiosas, así como las cosas seculares, según vemos, ¿sí? Ahí te voy a decir algo. Ve ahí, retrocede nada más a Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí? Entonces, amado, donde el mundo menciona es el mundo religioso de la época en la cual, ¿sí?, se vive. ¿Sí? En la época esa donde teníamos que tener tantísimo cuidado, ¿sí?, con todas las cosas, y que teníamos que tener cuidado, así como Pablo lo vivió en su tiempo, ¿no? Este mundo satánico se compone de muchas épocas diferentes, cada una con su propia forma, característica, moda, estilo y corriente. Y lo pueden ver, ¿no? En el tiempo actual ahora las iglesias a veces se han convertido en discotecas en vez de un centro, un lugar de alabanza para nuestro Señor. ¿Sí? Ahora con luces, con coreografías, pues prácticamente estás viendo a raperos ahí cantando, ¿no? Y que no es ese tipo de cosas. Yo creo que se estamos permitiendo que las cosas del mundo entren, ¿sí?, a la casa del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con ese estilo, con esas cosas, ¿no?, con esas características, ¿no?, que no debemos de seguir ese mismo camino en la época en que estemos, ¿no? Tal vez en la época anterior, pues, o sea, de himnos, de coritos, de cantos, de aplaudir, y no de música metálica, de música que te lastima hasta a veces los oídos, ¿no? Por la época en la que estamos viviendo. Entonces, no podemos renunciar al mundo, óigalo, sin renunciar al siglo actual. O sea, no puedes renunciar a esto si tú no renuncias a lo que, al cual tú estás viviendo, o sea, en este momento. ¿Qué se ve adelante de nosotros? ¿Sí? Tenemos definitivamente que renunciar a todas las cosas que podamos ver para enfrente de nosotros y lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí?, para poder empezar a renovarnos, aprender que tenemos que ser transformados y cambiados al Espíritu del Señor, al Espíritu del Señor, al Espíritu del Señor, que es en Cristo Jesús. Entonces, la transformación, óigalo bien, en una gran definición se lo voy a decir así. La transformación es el proceso, óigalo bien lo que le voy a decir con esto, gracias Señor, es el proceso interior y metabólico en el cual Dios obra para extender su vida y naturaleza divina a todas las partes de nuestro ser, particularmente a nuestra alma
introduciendo en nuestro ser a Cristo y sus riquezas como nuestro elemento nuevo y haciendo que sea deseado gradualmente nuestro elemento viejo y natural, ¿sí? O sea, que entre más te nutres con la palabra del Señor, entre más empiezas a conocer la palabra del Señor, mejores cosas vas a empezar a tener dentro de ti. Amén. Porque todo va a caer a tu alma. El alma, nuestra mente es el centro de nuestra alma, donde están donde están todos esos deseos, donde están todas esas cosas, tus pensamientos. Si tu mente se pone con el espíritu conectado con la palabra del Señor, entonces la mente, ¿sí?, que es el centro de nuestra alma, va a empezar a funcionar hacia adentro y de adentro va a empezar nuestra renovación hacia el corazón, que el corazón va a producir el querer amar más a Dios entre más lo conocemos. Amén. Entonces, como resultado seremos transformados en su imagen, ¿sí? Y lo veías ahí en segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios, ve ahí a Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿sí? O sea, somos transformados a la imagen del Señor por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para ser, ¿sí?, renovados y a ser entendidos que tenemos que caminar de acuerdo, ¿sí?, como hacedores y oidores de la palabra, siendo imitadores de Jesucristo en esta tierra. Amén. Entonces, amado, yo creo que, es decir, conformados a la imagen del primogénito de Dios, ¿sí? O sea, Jesucristo, como sus muchos hermanos. Ahora ahí vaya ahí a Romanos. Retroceda un poquito. Vaya ahí a Romanos 8, 29 de Romanos. Y dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, óigalo, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Por si le quedaba alguna duda con respecto a eso. Así seremos aptos para la edificación de su cuerpo. ¿Por qué vamos a ser aptos para su edificación en su cuerpo? Porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces, amado, yo le digo esto: después de presentar nuestro cuerpo, necesitamos que nuestra mente sea renovada. O sea, ya entendiste que tu cuerpo, ¿sí?, tiene que ser transformado parte por parte, ¿sí? Tus ojos, tu vista, tus manos, tus pies. Ahora ya no mueves los piecitos cuando eres una cumbita, ya no mueves los bracitos para una norteñita, ¿sí? Ya no levantas el codito para tomarte una cervecita, ¿sí? Ahora alabas, danzas, cantas, aplaudes y alzas tus manos para alabar al Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, amado, la renovación de nuestra mente, ¿sí?, resulta de poner la mente, óigalo bien, de poner la mente en el espíritu. Vaya ahí a Romanos 8:6. Romanos 8:6, ahí donde hemos quedado, nomás regresa al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿sí? O sea, que cuando tú te ocupas de esta carnita,
que es el deseo de esta carne, que el deseo de la carne es lo que te atrae del mundo, el pecado, ¿sí? Las cosas malas que están allá, ese es el deseo de la carne. Mas cuando te preocupas por agradar a Dios, es cuando tú viene en ti esa paz y esa tranquilidad que dice la palabra del Señor, ¿sí? Que tú debes de tener vida y paz en el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, amado, creo que una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Que es la base para la transformación de nuestra alma, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a entender, ¿verdad? Que todo viene de esta manera, entonces vas a poder entender que va a ser tu transformación de nuestra alma. Cuando tú empiezas a renovar tu entendimiento. O sea, nuestra mente es la parte principal, óigalo bien, la parte principal de nuestra alma. Y mientras es renovada, nuestra voluntad, óigalo bien, nuestra voluntad y emoción automáticamente la seguirán para ser renovadas también. Amén. Entonces, todo se basa aquí. Si tú empiezas a ser, ¿sí? Renovado, ¿sí? Desde aquí, desde tu mente, entonces todas tus voluntades, todas tus emociones, ¿sí? Automáticamente van a querer agradar a tu Padre Celestial, a nuestro Dios. Cuando tú no empiezas, cuando tú no eres renovado porque todavía no has entendido este concepto, entonces no vas a poder agradar a Dios, porque entonces todas tus emociones, todas tus voluntades, todo el deseo de esta carne te va a llevar a no hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ser renovados significa que un elemento nuevo es forjado en nuestro ser, ¿sí? Es algo que está cambiando y tu mentalidad está cambiando, tu forma de ver está cambiando, tus oídos están oyendo lo que es la palabra del Señor, están oyendo el Espíritu, tu mente se está conectando con el Espíritu para ser cambiado y transformado y renovado. Esto produce una transformación metabólica interior que nos hace aptos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Si tú no empiezas esa transformación, entonces no vas a poder edificar el cuerpo de Cristo, la cual es la práctica de la vida, ¿sí? En santidad en Cristo. Amén. Entonces no vas a poder cuando tú no has entendido esa transformación, cuando tú no has querido esa transformación, cuando tú no quieres esa transformación, ¿sí? El ser vencedores y todas las virtudes también son resultados de esa transformación que viene de la mente, ¿sí? Cuando tú entiendes que ahora ya te sientes un vencedor, no un perdedor, que ahora caminas en fe y en la verdad que es en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando tú crees en esa verdad, tu mente la activas y tú dices, yo puedo hacer esto porque Cristo está conmigo, porque Dios va conmigo, yo puedo vencer mi cáncer, yo puedo vencer esta enfermedad, yo puedo vencer cualquier adversidad en Cristo Jesús porque Él va conmigo, porque Él pelea mis batallas. Ese es el entendimiento, esa es la renovación de nuestra mente cuando tú has puesto todo tu ser en manos de Cristo Jesús para que tú seas transformado y cambiado a ser realmente un hacedor de la palabra del Señor y un seguidor de Cristo en este mundo de perversidad. Amén. Esas son las cosas que debemos de entender. Entonces, es decir, que vas a ver y vas a discernir, ¿sí? Ahora vas a ver y ahora vas a discernir las cosas de lo bueno y de lo malo y ahora vas a ver las cosas buenas que Dios tiene delante de ti, la buena voluntad y perfecta que es en Cristo Jesús. Amén. Basándonos en que
presentemos nuestros propios cuerpos y nuestras mentes sean renovadas. Veremos, discerniremos y comprobaremos que la voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo, que sea su plenitud y expresión. Nada más. ¿Sí? Queremos que este cuerpo sea agradable, pero para Jesucristo. Que nosotros seamos realmente ese cuerpo de Cristo, reflejado desde nuestro interior hasta nuestro exterior, en una plenitud de expresión para Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, amado, la voluntad de Dios es que nosotros, ¿sí?, los que Él ha escogido, o sea, nosotros que somos pueblo santo, linaje escogido por Dios, nación santa, ¿sí?, que Él te eligió para hacer de su cuerpo, necesitarnos realmente ser transformados, llamados, redimidos, justificados y conformados para glorificación. Seamos miembros los unos de los otros para tener el vivir del cuerpo en Cristo. Amén. Vaya a ir a Romanos y le voy a decir por qué. Romanos, versículo 2, versículo 3 al 5, y vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, Romanos 12, del 3 al 5. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces debemos de estar conectados ¿con qué? Con el cuerpo de Cristo, que es con los unos, con los otros. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la cumbre de la revelación divina. ¿Sí? De esa relación divina e íntima que tú tienes en el cuerpo de Cristo, siendo el mismo Jesucristo la cabeza de ese cuerpo, unidos uno a la par con el otro para hacer ese cuerpo que es renovado y transformado por el mismo poder del Espíritu del Señor en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, el vivir del cuerpo es el resultado, óigalo bien lo que le digo, el vivir del cuerpo de Cristo es el resultado y el objetivo de la acción de representar nuestros cuerpos, de la renovación de nuestra mente y de todas las prácticas de vida que se ven en Cristo Jesús. Tú debes de practicar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes de practicar lo que Jesucristo nos enseñó. Tú debes de practicar el amor de Cristo. Tú debes de practicar la compasión de Cristo. Tú debes de practicar ese deseo de agradar a Dios, de agradar a su Padre en obediencia y dejar de ser un desobediente, como lo acabamos de leer. Necesitamos ser esos hijos de obediencia en Cristo Jesús. Amén, amado. Entonces, tienes ya todo. Ya tienes todo. Cuando tú empiezas a renovar tu mente, cuando tú empiezas a ser transformado, cuando tú empiezas a entender, ¿sí?, que las cosas son como cuales y como tales, ¿sí?, que no podemos hacer más allá de las cosas que no puedes hacer mientras no tengas esa revelación del entendimiento, ¿sí?, el cambiar nuestra renovación y ser transformados desde nuestro interior
hasta nuestro exterior para vivir una vida, para tener un cuerpo que sea agradable para Cristo, caminando y siendo aptos, ¿sí? Sirviendo a nuestro Señor Jesucristo con todo lo que hagamos en esta vida. Amén. Entonces, amado, simplemente con esto voy a terminar. Conclusión, ¿sí? Entonces, la mente renovada está saturada. Hoy lo vi, creo que te voy a decir con esto. La mente renovada debe de estar saturada de la palabra de Dios. Y, oílo, y lo que a veces no nos gusta, y controlada por ella. Lo que es bueno y aceptable y perfecto para Dios. Entonces, está completamente saturado de la palabra del Señor. Pues ¿para qué? Para que empieces esa renovación y para que seas controlado por esta palabra que es buena y aceptable y perfecta para tu vida en Cristo Jesús y ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la vida en santidad que Dios aprueba describe una vida libre, óigalo bien lo que le digo, una vida libre de toda mancha, tanto en sentido moral como espiritual, que es la pureza simbolizada por los animales sacrificados en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora tú te debes no de presentar, perdón por la palabra, no como el animal, ¿sí? Libre sin mancha y libre, ¿sí? Así como lo dice el Levítico. Vamos ahí. Levítico, capítulo 22, versículo 19 al 25. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por nosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sanoso, rañoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Sí? Y luego dice, buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, y en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios. Por su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto. Esto no os aceptará. Y yo te voy a decir una cosa. Jesucristo retomó todo lo que era un ser sin defecto, un ser que no tuvo pecado, un hombre que bajó del cielo, se hizo hombre, ese Dios que se bajó del cielo se hizo hombre, que no tuvo mancha, que no tuvo defecto. Se entregó como cordero en el matadero, dice la palabra del Señor, para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna en Él, en Cristo Jesús.
De esa misma manera, si tú quieres permanecer o pertenecer al cuerpo de Cristo, tú te debes de mantener en ese mismo proceder. Porque solamente la sangre de Cristo es la que te limpia. La sangre de Cristo es la que cubre tus pecados. La sangre de Cristo es la que cubre todo tu ser para que tú puedas tener acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos de entender, ¿sí?, que tenemos que entregar nuestros cuerpos, ¿sí?, sin mancha de pecado, ¿sí?, como dice la palabra, ¿sí?, sin arrugas delante de Él, para poder permanecer al cuerpo de Cristo, para permanecer en esa santidad, en esa divinidad, en esa divina naturaleza que es en Cristo Jesús. Por eso es la importancia, ¿sí?, de la transformación de nuestra renovación de nuestra mente. Porque si tú no renovas tu mente, entonces tú no vas a poder ser transformado ni cambiado a la voluntad que es en Cristo Jesús. En otras palabras te lo digo. Entonces, en definitiva, necesitamos ser realmente esos sacrificios de cuerpo, ¿sí?, alma y espíritu, sin mancha y sin arruga para Cristo Jesús, ¿sí? Y solamente en Él, renovando nuestro entendimiento, solamente en Él, entendiendo, ¿sí?, que tenemos que ser transformados por el mismo espíritu que viene a nuestra mente para poder ser transformado desde nuestro metabolismo, desde nuestro interior hasta nuestro exterior, se debe de reflejar lo que somos en Jesús. Amén. Entonces, mi amado, manteniendo esa renovación de nuestra mente con la palabra de Dios y la esencia de Jesucristo en todo nuestro corazón y en todo nuestro ser. Simplemente en esa naturaleza divina, ¿sí?, en ese decir, yo quiero realmente caminar en Cristo Jesús. ¿Cómo? Siendo renovado mi entendimiento y siendo transformado desde mi interior hasta mi exterior para darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado por medio de su Jesucristo. Amén. Entonces caminemos, amado, nada más en esa verdad, ¿no? En lo que Él quiere que nosotros hagamos. Simplemente nada más necesitamos que mantenernos en ese camino que es en Cristo Jesús, como seres realmente limpios y puros como la blanca lana, para que Él nos pueda seguir manteniendo como ese cuerpo que es en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Vamos a hacer nuestra Santa Cena. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y vamos a hacer nuestra celebración, ¿verdad? Porque es una celebración más que un recordatorio. El celebrar que Jesucristo vino, murió por nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, y de esa manera empezar con estos elementos del pan y el vino, demostrándole a nuestro Señor Jesucristo que realmente somos una nueva criatura en Él. Amén. Entonces ponte de pie y le vamos a dar gracias a Dios primeramente por su palabra y por todo lo que Él nos ha enseñado en el día de hoy, para que tengas bien en cuenta que debemos de ser renovados de nuestro entendimiento para ser transformados metabólicamente desde nuestro interior hasta nuestro exterior. Gracias, Señor.